Bueno, yo le voy a platicar lo que yo he necesitado, ¿verdad? Yo necesitaba pagar la universidad y no tenía dinero. Dios pudo darme la universidad para mis hijos. He tenido 8 años de enfermedad y cada vez que el médico dice que hay cosas nuevas que pasaron, que sucedieron, Dios es un Dios que ha sido fiel conmigo hasta el día de hoy. Y este miércoles le dice el médico a mi hija de muchos años, le dice, nadie nos va a creer que tú estás enferma. Dijo, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y yo le digo, sí, doctor, eso, el diagnóstico solamente es para glorificar a Dios, porque hay un diagnóstico en contra, pero tenemos un Dios al que podemos glorificar con ese diagnóstico. Usted puede tener hoy un diagnóstico. ¿Cuál es un diagnóstico en contra de nuestras finanzas? Números en rojo. Deudas, que lo que tienes hasta hoy no te alcanza para pagar, que perdiste el trabajo, que perdiste el negocio, porque en pandemia sucedieron muchas cosas, que tú crees que no tienes la capacidad para tener un mejor trabajo, porque eso también sucede. La gente dice, si tan solo hubiera estudiado más, yo le puedo decir, y porque ella me permite decirlo, tengo una amiga máster, súper evaluada, que ahora no tiene trabajo. Y el asunto con ella, yo le digo, amiga, el asunto con Dios y contigo es que le rindas tu corazón a Dios. Dios quiere que tú dependas de Él, no de tu capacidad. Si tú vas y trabajas, pues tienes mucha capacidad y vas a obtener lo que tú necesitas, pero te vas a olvidar de Dios. Dije, y Dios no quiere que nadie se pierda. Hasta el día de hoy no le ha faltado provisión, con una enfermedad también grave, sin asistencia médica, y hasta el día de hoy no le ha faltado. Pero ella todavía pelea con Dios. Y yo a veces decía, ya no voy a ir a ver a mi amiga porque nomás está peleando contigo, Dios, y tú has sido fiel con ella. Y entonces Dios me decía, vaya y véala. Y entonces yo les decía, le dije, ya no pelees con Dios, yo siento bien feo cuando tú le hablas mal a Dios. Y entonces Dios me dijo un día, y cuando tu hijo te habla mal, ¿tú lo dejas de amar? Y yo no, y algunas veces nuestros hijos nos hablan mal, o hacen las cosas diferente a lo que uno quiere que los haga. Y uno lo sigue amando porque es tu hijo. Y entonces ella me decía, yo la amo así como es. Y muy capacitada, pero tiene Dios tiene un trabajo en su corazón que ella no se pierda. Yo por el contrario puedo decirles que me embaracé muy joven y no pude estudiar más en el mundo. O sea, no pude tener una maestría porque ya tenía 2 hijos. Entonces, ¿qué dice? Pues me falta capacidad para obtener más dinero. Pero donde, gracias, gloria a Dios que lo conocí. Y entonces yo solo empecé a leer la Biblia. Y la Biblia habla más de finanzas de lo que usted se puede imaginar. Yo he estado en juntas ejecutivas donde yo así de, ¿qué les voy a decir, Dios? Si yo como que no estoy a su nivel, ellos tienen maestría en finanzas, tienen y yo solamente tengo 18 años leyendo tu palabra. Y entonces vamos y nos sentamos en esas juntas, y entonces yo así de, pues la Biblia dice así como, ¿cómo vamos a sacar el presupuesto de este año? Y entonces yo les digo, pues de manera natural, imposible, pero de manera sobrenatural, sí. El dinero es circulante, si lo que entra usted lo da, regresa, y si no, se para. Y está en la Biblia. ¿Qué dice? Lo que siembras, cosechas. Si das, recibes. Con la medida que das, es con la medida que recibes. ¿Cierto? Así está en la Biblia. De ahí lo saqué. Ellos no saben de dónde yo lo saqué. Pero yo le digo, el flujo es circulante. Si usted detiene el dinero y no le da al proveedor porque no tiene el suficiente dinero, pero si lo poco que tenemos lo dividimos entre todos, va a ver que le llega. Y yo he aplicado ese principio y funciona. ¿Podemos pasar a la siguiente? Por favor. He puesto esos 6 elementos, escríbalos, tómale foto. Yo los escribí de la manera en la que le digo que yo los he ido viviendo. Y puse elementos importantes para nuestra economía. Y usted va a creer que a lo mejor yo le dé un curso de finanzas, pero estos elementos en mi vida, hasta el día de hoy, me han funcionado. He podido pagar cuenta de hospital, pude pagar la universidad de mis hijos y aún así he podido bendecir a otras personas. Solamente con esto.
Y el primer elemento le he puesto, y si quiere lo repetimos, porque dice que cuando nosotros lo escribimos, lo repetimos y lo escuchamos, pues eso se queda mucho más grabado en nuestro corazón. Entonces vamos a tener un Dios proveedor que nos da una provisión, que tiene que ser por fe, porque no es tu capacidad, no es el dinero que tienes ahora, no es lo que sabes hacer, no es cómo lo haces. Eso es fe, no es por vista, sino por fe, por lo que no se ve. Y dice con paciencia, porque después, ¿qué cree? Uno llega al reino de Dios tomando decisiones conforme al mundo, sin el conocimiento de la palabra, y quiere que esto sea mágico, ¿verdad? O sea, que ya mañana Dios pague todas mis deudas, o que alguien venga y mi deuda sea cancelada completamente. Hay un proceso que pasar en lo que usted tiene que aprender. Yo solo le digo, aprenda rápido lo que Dios quiere enseñarle para que Dios dé la provisión. Pero hay que ser pacientes. Teníamos una manera de pensar, actuamos de esa manera de acuerdo al conocimiento que teníamos en ese momento. No se sienta mal por lo que ya hizo mal. O sea, ya lo hice, yo también lo hice mal, porque no teníamos el conocimiento que realmente vale. Trabajaba de la misma manera, pero sin fundamentos bíblicos. Y entonces, ¿qué vivía? Y en un mundo que es muy cambiante y que está enfocado en el materialismo y que todo el día cambia. Porque, ¿se acuerda? O sea, ya tiene el iPhone 10 y ya van en el 15. Y si usted quiere seguirle al mundo, no lo alcanza, porque después va a salir el 20 o luego va a salir la otra cosa. Entonces usted no puede basarse en lo que el mundo pone, porque el mundo pone las cosas para tener cautiva a la gente. Entonces usted debe preguntarle a Dios, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, ¿qué es lo que yo necesito para que el llamado y el propósito en mi vida se cumpla? Yo siempre he orado eso, que mis hijos no se pierdan. Yo le decía a mi hijo, mamá, ¿qué voy a estudiar en la universidad? Lo que usted quiera. Yo dije, mi oración a Dios es que mi hijo no se me pierda, que estudie lo que tenga que estudiar, pero que no se pierda de tu reino. Entonces sea paciente. ¿Lo hicimos mal? Sí, porque no teníamos el conocimiento de Dios. Lo hicimos mal por algún tiempo, entonces hay que esperar un tiempo. La paciencia es necesaria, porque en lo que Dios te da una promesa y la promesa se cumple, hay un compás de tiempo en el que usted tiene que esperar que la promesa se cumpla, y por eso necesitamos paciencia y fidelidad, porque nosotros queremos que Dios sea fiel con nosotros, pero nosotros no somos fieles con Dios. Pero sí exigimos que Dios nos dé fidelidad. Pero si nosotros no sembramos fidelidad con Dios, pues no podemos cosechar lo que no se siembra, ¿verdad? Y puse la palabra sabiduría. Usted no necesita conocimientos. El mundo vende cursos que le dice 10 pasos para hacerse millonario, o un curso de 10 puntos para que usted salga de deudas. Nada malo con eso, pero si de fondo no se solucionan las situaciones de nuestra vida, el asunto en deuda o el asunto en finanzas no se resuelve con dinero, se lo prometo, aunque usted crea eso. El dinero, el asunto financiero se resuelve resolviendo lo que te llevó a eso. Si a la gente tú no la metes en un proceso para encontrar por qué es que la persona entró a esa etapa de endeudamiento o a esa problemática financiera, si tú no le apoyas, tú no le haces un apoyo, esa persona en menos de un año está endeudada con lo que le diste y más. Porque la gente piensa eso. Por eso es que Dios de pronto no te va a dar el dinero, porque si Dios te da el dinero mañana, pero no trabajaste lo que necesitabas trabajar, que es obtener sabiduría de Dios, porque entre las situaciones difíciles lo que usted necesita es sabiduría de Dios. El conocimiento del mundo te va a ayudar a organizar tus finanzas, pero la sabiduría de Dios te va a dar la capacidad de hacer las cosas más allá de lo natural. Y eso es la gracia de Dios, hacer las cosas más allá de nuestra capacidad natural, más allá de nuestros recursos, más allá de nuestras fuerzas. A lo mejor es imposible, o usted cree que es imposible, que con el ingreso que tiene en este momento, usted tenga una mejor vida. A lo mejor usted cree imposible que con el conocimiento de universidad que tiene en este momento, usted no pueda ascender en su trabajo. Yo le garantizo que cuando Dios está con nosotros, y no estudiamos porque no se pudo, porque no existió la posibilidad. Dios no está peleado que tú estudies, que tú te prepares con excelencia,
para que nosotros podamos decir quién es el Dios al que nosotros servimos. No está peleado con eso. Siempre que puedas estudiar y puedas darle para adelante exaltando el nombre de Dios, hazlo. Pero si ya te tocó decir, bueno, ya no fui a la universidad, ya tengo este trabajo, ya no me van a subir este trabajo porque ya no tengo más estudio. Papá solía decir eso. Papá no era cristiano, pero papá solía decir, hija, estudia en la universidad, porque allá afuera mi papá decía así, eres uno que sabe todo, pero no sabes nada porque no tienes con qué demostrar que sabes lo que sabes. Y siempre nos decía eso. Dijo, y en el mundo, él sabía hacer muchas cosas, pero no podía ascender en su trabajo porque no tenía ese título. Y él creía eso. Ahora yo le digo, yo no tengo el título universitario que ampare el trabajo que hago ahora, pero tengo a Dios proveedor, que me ha provisto el conocimiento que yo necesito para poder yo desempeñar el puesto que yo necesito, para poder obtener la provisión para mis hijos, para su iglesia, para la gente que necesita. ¿Sí? Y ahí cada uno de ellos le puse un versículo. Si puedes pasarlas, los vamos a pasar un poco más rápido. Son esos 3 elementos, vamos a decirlos en volasta. Proveedor. ¿Por qué digo que un Dios proveedor? Si me ayuda a leer, porque yo acá no alcanzo a ver y usted sí. ¿Qué dice? Proveedor. Y pues no soy yo como muy poderoso, ¿verdad? O sea, dice, y poderoso es Dios. O sea, tiene que creer que el proveedor que usted tiene es poderoso. Dice, para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Y qué es lo que le digo gracia? Todo lo que usted necesita. La capacidad fuera de sus recursos y de su capacidad que usted cree que tiene. Usted tiene todo lo que necesita porque tiene a Cristo. Por eso es importante que nosotros le demos a conocer a otros a Cristo. Porque nosotros tenemos la posición de ser hijos de Dios porque Cristo pagó un precio. Y eso a usted le da la gracia, que es la capacidad más, o sea, su deuda no se puede pagar de manera natural. Usted no puede subir ese puesto de manera natural. A lo mejor usted no ha conseguido trabajo en un buen tiempo. Esa es su realidad. Pero Dios puede cambiar todo eso en un segundo. ¿Y luego qué dice de gracia? Después de la palabra gracia, ¿qué dice? ¿A fin de qué? ¿Qué dice? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios no te da recursos para que hagas con ellos lo que tú quieras. El siguiente es provisión, Filipenses 4:19, y dice, si me ayuda a leerlo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No se trata de tu chequera, ni la de tu familia, ni la en el que confiabas antes de conocer a Cristo. Se trata de la chequera de ¿quién? ¿De Dios? Dice, en sus riquezas. Tu futuro económico está basado en sus riquezas. Y su palabra dice que sus riquezas son inagotables. El único que limita a Dios somos nosotros. Porque no lo dejamos ser Dios o porque no le creemos que Dios pueda hacerlo. El siguiente, por favor. Fe. Dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vistas. No veas tu economía de manera natural. Y puse al inicio la enfermedad de Ale porque eso es muy tangible para ti. O sea, ella tiene un diagnóstico de una enfermedad, insuficiencia renal crónica terminal. Si no recibe un riñón, ella va a morir tarde que temprano. Ese es el diagnóstico médico. Eso es lo natural.
Pero como nosotros no vivimos en lo natural, y ella me ha llevado a más fe, entonces ella me dice, deja de verme como estoy, deja de verme enferma, yo no estoy enferma. Trátame como a tu hijo el que no está enfermo, así me dice ella, a ese nivel de fe me lleva. Entonces no es lo que estás viendo. Tu economía de hoy, la que tú tienes hoy, no es la que estás viendo hoy. En fe, Dios puede resolver cualquier tipo de necesidad financiera que tú tengas hoy. Cualquier otro tipo de necesidad, pero yo hoy le voy a dar un enfoque financiero. Porque digo, no he ido al hospital y le digo, pues le voy a orar un salmo y ahí me lo abona la cuenta. No es así. Dios va a llegar el recurso a ti o el recurso a otro para que lo dé a ti. Si los hijos de Dios nos diéramos entre nosotros, esto fuera maravilloso. El asunto que no estamos tan enfocados en nuestra necesidad que nos olvidamos de la necesidad de otros. O no nos alcanza para lo nuestro y no tenemos la fe suficiente para creer que no te vas a quedar sin. Yo te puedo testificar que teniendo que comprar una medicina para mi hija que es vital y viendo una necesidad de otra persona y decir, pues si eso es lo que tengo, si ella vino a mí y yo tengo esto ahora, porque también la palabra dice que si tú tienes para darle a alguien hoy lo que te está pidiendo, no le digas que regrese mañana. Pero si lo único que tenía era para la medicina, cuando no tienes la fe suficiente, ¿qué dices? Pues no es que yo no le quiera dar al hermano, pues es que no tengo. Y aparte es la medicina de mi hija. Suena bastante bien en lo natural. Pero en la fe yo digo, si ese hombre, y lo he hecho, si ese hombre vino a mí o esa mujer vino a mí es porque él necesita. Y si lo único que tengo es la medicina de Erika, pues tengo la fe que el Dios en el que yo he creído, que es mi proveedor, me va a dar la siguiente provisión para yo comprar el medicamento y le digo, tenga, lléveselo y úselo. Eso es la fe. No lo haga a menos de que el Espíritu le hable. No lo haga por impulso. Deje que Dios le vaya revelando. Esto que le hablo, o sea, he vivido muchas cosas para yo poder hacer eso. Pero el Espíritu Santo nos va revelando la palabra, nos va poniendo la confianza en el proveedor, que la provisión es infinita. Pero el ser humano tenemos una mentalidad en la que nos han enseñado que lo que tienes, eso es lo único que vas a tener. O frases como los López somos pobres y nos quedamos pobres, mijito. O no tenemos. Nunca le diga a su hijo no tiene. Mi papá, un incrédulo, nunca nos dijo que no teníamos. Mi papá, ahora yo deduzco que papá no tenía, pero en esa época papá nunca nos decía que no tenía. Yo le decía, papá, ¿me puedes comprar un pantalón? Y me decía, ¿cuántos tienen? Y yo, ya vas a empezar. Y yo, pues tengo 4. Y entonces me decía, dame 1 y te compro 1. Y entonces le decía, no, pues no, o sea, me voy a quedar sin 1 si yo quiero tener 5, no quiero tener 4. Y dijo, bueno, pues cuando cambies tu manera de pensar, regresas, que te vaya bien. Pero nunca me decía, y en realidad mi papá no tenía para comprarme el pantalón. Pero nunca me enseñó eso, o sea, ¿y qué cree que aprendí en la vida? A ser negociadora. O sea, tuve que aprender a negociar con mi papá para que él me comprara algo. Porque no tenía el dinero, pero nunca me dijo que no tenía. Siempre me ponía así cosas extrañas. O me tenía que levantar a las 6 de la mañana a barrer la calle, que era algo imposible en aquella época. Y yo así, está loca la gente que se levanta a esa hora, papá, ¿qué te pasa? Y ahora me levanto a las 6 de la mañana sin problema, estoy loca. Entonces sea creativo, tenemos un Dios creativo y no lleve su necesidad a su hijo. Use la fe, para que la fe lo lleva más allá de lo que usted, no se trata de lo que usted gana, no se trata de lo que usted tiene, no se trata de lo que usted sabe. Se trata que usted es un hijo de Dios que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Y Jesucristo pagó el precio. Sí dice la palabra que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, para que nosotros tuviéramos lo suficiente. En la siguiente que dice paciencia, y me ayuda a leer por favor, pero así bien fuerte, o sea que como que tiene ganas de leer. ¿Qué dice? Entonces dice, es necesaria la paciencia, porque la paciencia te lleva a hacer la voluntad de Dios.
Y una vez que tú haces la voluntad de Dios, la promesa se cumple. No es mágico que vas a ser millonario un día. O sea, tú crees la palabra, cumples la palabra, todas las promesas de Dios están condicionadas a algo. Pero tú haces la condición y después pasa un tiempo y la promesa, pero tú entiendes que todo tiene que ver con Dios. A veces la gente de nuestra iglesia, sobre todo los fariseos y los escribas, vienen y me dicen, ¿cuándo Dios va a sanar a tu hija? O sea, ya ha pasado mucho tiempo. Y yo, le dije, pues fíjate que el concepto de sanidad en mi corazón ya cambió. Mi hija está sana porque tiene paz en su mente y en su corazón, aunque tiene 4 diagnósticos en su contra, porque no tiene 1, tiene 4. Le dije, ¿y su paz? O sea, ella tiene paz en la mente, paz en el corazón, tiene ganas de vivir, ama a Dios. Le dije, para mí, ella está sana. Le dije, y todos los días yo veo la gloria de Dios, aunque soy pecadora, hermana, porque luego dicen, ¿en qué pecado andará, hermana, para que su hija esté enferma? Y yo le dije, pues sí, lo bueno que no se lo tengo que decir a usted, pero a Dios sí. Entonces, es necesario ser paciente. Llevo 8 años, y en 8 años, llevo 10 años en total, 3 en un proceso, ya casi 8 en el otro, y yo siempre he entendido, y yo siempre le he dicho a mi hija desde el día 1, Cristo sana. Le dijo, no sé cómo, no sé cuándo, hija, pero Cristo te va a sanar. Y ha venido 1000 gente a ofrecerme la sanidad. Y yo, tranquilo, Cristo sana. En Cristo estamos esperando su sanidad. Pero la gloria de Dios la veo todos los días, cuando le permite levantarse y hacer la vida igual que un joven que tiene todos sus órganos completos. Y eso es ver la gloria de Dios cada día. Pero he tenido que ser paciente y hemos tenido que permanecer en nuestra fe, porque el enemigo te ofrece. En el caso mío, que es sanidad, me ha dicho, no hombre, que llévala con no sé quién, de no sé dónde, y él te la sana. Y yo, como, ¿para qué tengo que ir hasta allá si Cristo sana? Le dije, yo creo en que Cristo sana y espero el tiempo perfecto de Dios, porque yo no sé de qué Dios guarda a mi hija a través de esta enfermedad. Si mi hija fuera sana, a lo mejor ya se hubiera perdido del reino. Y siempre lo he visto así. Hay que ser paciente. Llevo 10 años, pero le prometo que no han sido nada difíciles. O sea, han sido 10 años en que Dios, mi proveedor, me ha dado la provisión en todos los aspectos. Porque hay veces que yo he necesitado fuerza, no solamente he necesitado dinero. A veces cuando tienes un hijo enfermo, las fuerzas físicas se te acaban. El dolor en el corazón es tan grande que se te quiere abrir. Y entonces Dios es el que ha contenido nuestro corazón. No importa el tiempo. Yo le platico que llevo 10 años en esto. Si usted lleva muchos años con problemas financieros, en un momento de Dios todo puede cambiar. En un instante de Dios todo puede cambiar. Siguiente. ¿Me ayuda a leer, por favor? ¿Qué dice? Fidelidad, pero fuerte. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de bostos. Proverbios 3, del 9 al 10. Ahí está escrito, ¿verdad? O sea, dice, pero honra a Dios. El asunto es darle honra a Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, es el único verso que yo he escuchado que Dios dice, pruébame. O sea, pruébame, si no es que tú traes el diezmo al alfolí, que yo abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunda. Y el asunto con Dios, acuérdese, no es el dinero. O sea, si ahora usted en su vida no puede sacar el 10% de su sueldo aún, porque está endeudado, porque así llegamos todos a Cristo, lo que tenga, pero usted honre a Dios con lo poco que tiene y Dios lo llevará a más. Dice, el que es fiel en lo poco será llevado a mucho. El siguiente versículo, y sabiduría de Dios. ¿Qué dice?
Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Y Santiago 1:5 dice, ¿verdad?, que si alguno de nosotros creemos que nos falta sabiduría, pues que se la pidamos a Dios. Entonces, en finanzas sanas, en tiempos difíciles, con todas las circunstancias en contra, digo, a lo mejor usted no se quedó sin trabajo en pandemia, su negocio se perdió, le han subido mucho los proveedores, viene una recesión mundial, todo eso es una realidad. Pero ante eso, cuando usted clama a Dios y le pide sabiduría divina para resolver cada situación económica que usted tiene que resolver, yo le garantizo que el Dios proveedor en el que hemos creído, en el que somos sus hijos, a Dios le duele a usted, o sea, su necesidad a Dios le duele como a usted le duele la necesidad. Cuando usted ama a alguien y está en necesidad, ¿a poco no le duele? Cuando alguien necesita, híjole, te duele decir, ¿por qué pasa por esa circunstancia? Bueno, así es el Dios en el que nosotros hemos creído. Entonces, ¿qué fue? Dios proveedor. Vamos a repetirlo en voz alta. Dios proveedor, un Dios proveedor que nos da una provisión, pero necesitamos una fe, pero necesito ser paciente, pero necesito ser ¿qué? Fiel, y necesito tener sabiduría divina. No es conocimiento el que te va a traer sanidad en tus finanzas, sino es sabiduría divina, y la sabiduría divina está escrita en esta palabra, y el Espíritu Santo te hará recordar lo que tú necesites para ese tiempo. Como él decía, a veces uno cree que no recuerda, pero si usted viene y se congrega y es expuesto a la palabra está en su corazón. Solo pídale al Espíritu Santo que le haga recordar las cosas que Dios ya le ha hablado a su vida para que la situación que usted está viviendo se resuelva. Y el Dios que usted ha creído le ha de recordar todas las cosas y le va a decir, aquí le tenemos que hacer así y así. Siguiente diapositiva. Dice, Dios ya dio la provisión, Dios ya dio el primer paso, ¿verdad? O sea, imagínense si Dios ya dio lo que más quería, que era su hijo. Quiero que me ayude a leer el versículo, por favor, en voz alta. Si lo alcanza a ver o si no, es que lo puse en blanco. Entonces dice Romanos 8:32, ¿qué dice? El que no escatimone a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? ¿Qué dice? Todas las cosas, todo lo que usted necesite para que no se pierda en este mundo hasta que lleguemos a la presencia de Dios, porque Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. Todo lo que usted necesita, así dice ahí, ¿verdad? Y Dios ya dio la primera parte, Él dio a su hijo por ti y por mí, y tú lo aceptaste como hijo. Porque por eso estás ahora aquí, porque te convocaron a recibir de Dios y tú has creído. Siguiente, dice, la provisión de Dios se recibe. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Jesús es el que nos da el acceso a los principios bíblicos. No todas las personas tienen acceso al principio bíblico. Una persona que vive un principio bíblico sin una relación con Dios, tarde que temprano se va a perder, no va a permanecer. Solo lo que está en Dios permanece. Si tú aceptases a Jesús como tu Señor y Salvador, eso te da a ti acceso a permanecer en las promesas de Dios, para que las promesas de Dios se cumplan. Y luego, ahí le puse, ¿puedes poner la otra? O si ya está ahí, porque no está acá, ahí está, fíjese. Usted recibe a Jesucristo, o sea, ese acto que a veces parece tan sencillo y la gente no quiere recibir a Cristo porque le parece que es tan simple, cambia toda nuestra vida. Entonces tú recibes a Jesucristo y Jesús te da el derecho de ser hijo de Dios, te pone en una posición de hijo, y la posición de hijo te da acceso a las promesas que están escritas. Y por el otro lado, nosotros tenemos que tener fe, paciencia, fidelidad y sabiduría de Dios. Pero tenemos que creerlo y obedecerlo. Un asunto que estas promesas no se viven en todos los hijos de Dios es porque no lo creen o porque no lo obedecen. Porque tiene que ir de la mano.
No solamente es creer la palabra, el asunto es obedecer lo que está escrito. Porque en la iglesia tiene teólogos, pero tiene muy pocos obreros. O sea, a la gente le gusta tener el conocimiento de la palabra, porque puedes debatir de muchas cosas, pero no toda la gente le gusta vivirla. Yo he escuchado gente que dice, Dios, revélame más. Y yo le digo, no, ya no me reveles más, déjame vivir todo lo que sé. Porque nos van a pedir cuentas de todo lo que nos fue revelado, si lo vivimos. Entonces el asunto en las promesas de Dios es creerlo y obedecerlo, va de la mano. Solamente creerlo no es suficiente. Solamente obedecerlo va a funcionar por un tiempo, pero no va a ser permanente en tu vida. Si no lo haces desde una relación con Dios, no tiene ningún sentido. O sea, hay gente que se hace rica porque hay hijos de Dios que no obedecen. O sea, cuando un incrédulo ayuda a un hijo de Dios, Dios no lo deja en deuda. O sea, Dios no tiene deuda con nadie. Cuando un incrédulo, y en la Biblia hay algunos casos, ¿se acuerdan de la familia de Cornelio? Cornelio era un hombre que daba a la iglesia, no era creyente, pero daba a la iglesia y apoyaba la obra. Y por eso después él recibe a Cristo, pero al principio no era creyente. Hay otra historia, la del centurión, ¿se acuerda? El centurión quería que Dios le liberara a su siervo. El centurión no era creyente, pero era un hombre que dice, nos hizo la sinagoga, le decía, Señor, Señor, Él nos ha ayudado, nos hizo el templo. ¿Se acuerda? O sea, hay gente, ¿y por qué lo tiene que hacer un incrédulo? Porque cree que los hijos de Dios estamos dormidos. Nos quedamos en la teoría y ya no vamos a la práctica. O sea, ya no aportamos para el templo, ya no aportamos para el necesitado, porque ¿qué cree? No nos alcanza. El mundo cada vez está más difícil. Y le creemos al mundo eso. Siguiente. He puesto estos principios, tómele foto, porque ahí están todos los versículos, no los voy a poder dar todos por tiempo, pero yo se los voy a explicar desde donde yo los he vivido, y le pido que usted le tome foto y busque todos los fundamentos que yo le puse ahí, están en su Biblia, y ahí los va a encontrar. Estos son los principios bíblicos que lo pueden llevar a usted a tener una mejor economía. Y usted me va a decir, ay, como qué extraños, ¿verdad? Honra a tu papá y a tu mamá. Si una persona con problemas financieros, el primer punto que tiene que checar es si tienes si tienes algún asunto pendiente con papá o mamá. No dice que si tu papá o tu mamá fueron buenos, te trataron bien. Si lo único que le tienes que agradecer a tu papá y a tu mamá es que te hayan tenido, o sea, no te abortaron, no te mataron, estás vivo. Si eso es lo único que le tienes que agradecer, quédate con eso. Agradécele porque estás vivo, porque por su ovario y por su espermatozoides tú existes. Es lo único que le tienes que agradecer, eso agradécele. Pero edita tu vida para que puedas honrar a tu papá o a tu mamá. Ahí vete primerito. Si tienes un asunto pendiente con papá o con mamá, arréglalo. Porque por eso no hay bendición. Me ha tocado casos en que hasta que no arreglaron su asunto con su papá o con su mamá, Dios pudo soltar bendición. Porque la gente dice, no, pero yo no lo odio. Ok, no odiar a tu papá no es suficiente, hay que honrarlos. ¿Sí? Punto número 2. Trabajar con temor a Dios. Y es importante entender porque luego, híjole, me he encontrado en el mundo que hay gente no cristiana que ya no quiere contratar a cristianos porque los cristianos después dicen, no puedo ir a trabajar porque tengo que ir al templo, se hacen irresponsables. O es mi hora de orar y ayunar, ore y ayune antes de que trabaje o después que trabaje, pero tenemos que trabajar con diligencia en nuestro trabajo. Y es el único versículo que le voy a leer porque me encanta lo que dice aquí. Está en 2 partes de su Biblia, está en Colosenses y están en Efesios. Voy a leerle Efesios, que me gusta el libro de Efesios. Dice, siervo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviéndole al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo,
de corazón haciendo la voluntad de Dios, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Ahí está escrito. Entonces nosotros tenemos que trabajar, aunque nuestro patrón no sea cristiano, nosotros tenemos que trabajar con excelencia, porque el Dios al que nosotros le servimos está viéndonos todo el tiempo. O sea, Dios te está viendo 24/7. Mi papá de la tierra decía: hija, si usted se alquila 8 horas, trabaje 8 horas, porque a usted le pagan por esas 8 horas. Si usted no está dispuesta a trabajar 8 horas, no se alquile, así decía mi papá. Y Dios dice eso, o sea, no es porque dice, ay, es que soy el ungido de Dios, o sea, ¿cómo crees que yo voy a hacer eso? Hay gente que dice eso, pero el ungido somos siervos en el reino. Y dice que el que quiere ser más en el reino es el que empieza desde abajo. Entonces, si le servimos, si somos ungidos es porque le servimos a Dios abajo, que no le podamos servir a los que no le creen, para que de esa manera ellos crean, porque luego la gente dice, ya está loca, como, ¿por qué me ayuda? Y yo le dije, pues no crea que soy yo, es Dios el que está en mí, que transformó mi corazón para amar a los que me cuesta amar. Y luego dice perdonar. Él habló bastante de perdón. Sí, es necesario perdonar. Si usted no perdona la circunstancia que lo llevó a donde usted está, no se perdona a usted mismo porque lo hizo mal y solo está pensando en lo mal que tiene sus finanzas, no funciona. Tiene que perdonarse a usted mismo por haberlo hecho mal, tiene que perdonar a su jefe si le quitó el trabajo, o al socio que lo engañó, o lo que haya sucedido por lo que usted esté en una situación financiera difícil. Es necesario perdonar, es necesario dejarle a Dios ese asunto, porque imagínese a alguien que está enganchado con falta de perdón, queriendo salir adelante. ¿Cuánta energía no te quita estando, porque a veces hasta te duele el estómago, ¿no? Cuando aquel socio te traicionó y por su culpa perdiste y traes eso ahí atorado, ¿usted cree que va a tener capacidad para poder crear otro negocio? No, suéltelo, ya sucedió, eso ya pasó. Entonces lo perdona, suelta a la persona, la circunstancia, se perdona a usted mismo y yo le firmo donde quiera que avanza, porque no va a gastar su energía en eso. Siguiente, dice, actuar con justicia. Y me encanta lo que dice Proverbios 3, 27, 30, también se lo voy a leer porque me encanta. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengáis pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Pero aunque nos hayan hecho agravio, aplica el punto anterior, perdona. Porque no, o sea, a Dios le podemos sacar una lista por qué no perdonar, ¿verdad? A este no lo puedo ayudar porque por su culpa perdí el trabajo, porque es su culpa. No es su culpa, fueron las circunstancias que lo llevaron. ¿Ok? Seguimos, dice, da. Y aquí hay unos puntos. No puedes dar como tú quieras, está escrito como Dios quiere que da. Y voy a leerle los 2 primeros versículos. Dice, Primera de Corintios, dice, fíjese Primera de Crónicas 29, 14, dice, ¿por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, ¿quién somos nosotros como para darle a Dios, el proveedor que tiene toda la provisión del mundo? Por eso le digo que el asunto no es de dinero, el asunto es que tú dices, yo pongo mi confianza en tu reino, yo pongo mi confianza en ti. Y dice el siguiente versículo, dice, honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias, de todos tus frutos. 2 Corintios 9 dice, por eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en el reino dar funciona. Y dice, ¿dónde tengo que dar? Diezmos, primicias, ofrendas y ayudar al necesitado. Dios en su palabra en esos versículos habla que des a la huérfana, al viudo, al extranjero, al levita. Y luego dice que al que está enfermo, al que tiene hambre, al que está en la cárcel, al que no tiene dónde vivir. A esos versículos dicen eso, ahí está escrito y usted puede buscarlo. No es dar donde yo quiero quedar bien o donde voy a lucir bien o donde puedo recibir algo a cambio. Es dar donde el Espíritu ponga en tu corazón que tú siembres. Hay muchas áreas en el reino de Dios en las que tú puedes sembrar. Dios te dirá en cuál. ¿Qué es un diezmo? El diezmo es el 10% de tu sueldo. Yo lo aprendí que a veces la gente le quiere dar a Dios, por ejemplo, ganan 1,000 pesos, el SAT les quita 200, le quitan de la casa otros 200, pidió un préstamo a la empresa y le quitan otros 200, y entonces son 1,000 menos 600, le quedan 400, y de los 400 diezman a Dios. Y está bien, esa es su fe. Pero yo aprendí, y yo lo he vivido, usted vívalo cuando el Espíritu le hable, y este predicador decía, ¿por qué usted deja que el César agarre de los 1,000? ¿Y por qué usted le trae a Dios sobre lo que le restó en una nómina? Y yo dije, ¡oh, cierto! Y hasta te sientes bien espiritual haciendo cuentas para Dios. Así, mi ingreso mejor que el SAT. Ingreso menos los gastos estrictamente indispensables y me queda esto y de ahí te doy el diezmo. Y está bien, si esa es tu fe, está bien. Dios lo acepta. Pero puedes ir a más. Si a César le das del primero, también le puedes dar a Dios probando. ¿Qué es una primicia? El primer fruto del año que tú quieras dar. Tu primer día de trabajo, tu primera venta, la primera negociación que hiciste, esa es una primicia. La Biblia habla que se trae como el primer mes en enero. Ofrendas, hay muchas maneras de ofrendar al que necesita, cuando Dios te ha dado. Dios nunca te pide algo que no te ha dado primero. A lo mejor hiciste un buen negocio y te fue muy bien, y entonces ya dices tu diezmo, pero vas a ayudar al hermano que no tiene que comer o que no tiene empleo, o que tiene una necesidad de un medicamento o algo. O sea, eso puede ser una ofrenda, o de algo extra que Dios nunca te pide de lo que no te ha dado. Dios primero te lo da, nada más que después al cristiano nos da amnesia y nos quedamos con nuestro dinero. No era tuyo. Yo siempre digo, cuando llega algo extra en mi vida, digo, ¿para quién es? O sea, ni lo caliento. O sea, así como yo siempre le pregunto a Dios, ¿a quién tengo que dar esto? Porque así es Dios. Y te da una parte a ti y te da para dar. El que sigue. Pero tenemos que tener cuidado con esto terminamos. Dice, cuando el ser humano va en una búsqueda de finanzas, tenemos que tener cuidado en estas 5 cosas, que es la pereza. Olvídese que Dios lo va a bendecir si es perezoso. El afán, o sea, olvídese que afanarnos por hacer dinero es la solución, y tenga cuidado en no caer en el afán por el dinero y olvidarse quién es Dios. La avaricia y la codicia son 2 cosas que pueden estar en tu vida cuando vas en búsqueda de dinero, pero hay que tener cuidado de eso. Por eso la Biblia dice, tengan cuidado de la búsqueda de riqueza, no es para tu riqueza, la riqueza que Dios te da es para compartir. Y la envidia, si tú tienes envidia, o sea, tú quieres lo que otro tiene porque crees que naciste mal, o sea, naciste en una casa de pobres y te tocaba ser rico, eso ya está generando envidia. Dios te puso donde necesitabas nacer, con lo que necesitabas nacer para ese momento, no te hace falta nada. Y puse esta palabra fiador, no sea fiador de nadie, si usted lo que va a firmar no lo puede pagar. O sea, nunca le firme, así sea tu mejor amigo, tu my friend, tu esposo, nunca seas fiador de nadie si por lo que vas a firmar tú no lo puedes pagar. No sea más inteligente que Dios. Si Dios lo escribió, es porque es así.
O sea, oye, préstame lo que por favor, mamá, que lo necesito. No, o sea, no, porque no lo puedo pagar. Si alguien le pide prestado y lo que le pidió prestado usted no se lo puede regalar, mejor no le preste. Porque luego la gente hasta se ofende cuando le cobras. Entonces, aunque prestes, siempre darlo sabiendo que a lo mejor no te regresa. Si te regresa, qué bueno, pero puedes darlo sin que regrese. Siguiente. Este hombre, dice el doctor Larry Burke, tiene una página en internet, luego pueden buscarla, se llaman Principios de Chrome. Ellos tienen 9 principios para finanzas sanas, para que usted pueda arreglar sus asuntos de gasto. Y él dice que la forma en que manejamos nuestro dinero es una demostración externa de una condición espiritual interna. Así como están tus finanzas, hay algo dentro de tu corazón que tiene que ser cambiado para que el exterior se refleje de esa manera. Aquí les dejo mi teléfono en el siguiente, con toda confianza. Es mi correo y un teléfono en que abrí un WhatsApp. Si usted tiene alguna duda contable, fiscal, que usted quiere saber cómo salir de deudas, quiere saber cómo le hace para algo, le puedo contribuir algo en su vida, estoy para servirles. No, difícilmente puedo contestar una llamada, pero contesto WhatsApp todo el tiempo y correos en la noche. Entonces, si usted tiene algún caso que yo le pueda servir, soy contador de profesión, soy hija de Dios por vocación y por convicción. Y llevo 18 años leyendo este manual y llevo 18 años viviendo en finanzas sobrenaturales, en finanzas por fe, sin dinero, pero teniendo lo suficiente cada día. Amén. Dios le bendice, quiero orar por usted.